Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Actualidad, comunidad, cultura, artes, medio ambiente y opinión. Ahora comienza Corriente Alterna, un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades por la 90.1 FM, Radio Universidad Austral de Chile. Conduce Carolina Angulo. Hola, pero muy buenos días, ¿cómo están todos y todas? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Corriente Alterna en esta versión digital debido a la contingencia sanitaria que estamos viviendo por estos días. Les damos la bienvenida a la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile y también para quienes se están conectando a nuestra señal de streaming de Radio UH en su fanpage. El día de hoy les cuento que estoy muy contenta porque nos van a acompañar dos profesores, dos académicos del Instituto de Filosofía. Es primera vez de ambos en nuestro programa. Estoy hablando de la profesora Carolina Ábalos. Bienvenida, ¿cómo está, profesora? Hola, Caro, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña el profesor Yerko Manzano. ¿Cómo está? Muy bien. Aprovecho de saludar a las dos Carolinas. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les cuento que les tenemos una invitación muy, muy especial, por eso nos están acompañando el día de hoy estos dos profesores del Instituto de Filosofía, porque vamos a hacer el lanzamiento oficial en Corriente Alterna del primer ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Vamos a contextualizar un poco. Este taller nace a raíz de distintas reuniones y conversaciones que se gestan a través de la Comisión de Vinculación con el Medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y de eso nos va a contar un poco el profesor Yerko Manzano. Profesor, ¿cómo ha sido este proceso y cómo se llegó a crear esta instancia de participación para estudiantes de enseñanza media? Bien, los pormenores en este caso creo que son un poco interesantes, o a lo menos vale la pena destacarlo. Esto nace a partir de las reuniones de la Comisión de Vinculación con el Medio de la facultad, y en particular una colega, que es Carinoces, ¿no es cierto?, funcionaria. Ella, claro, tuvo esta idea, ¿no? Tuvo esta inquietud, así literalmente dijo, yo creo que estaría súper bueno que para los chicos y chicas de enseñanza media exista formación por fuera del currículum en filosofía. Y ella lo dijo porque tiene un hijo, ¿no?, como de 15 años, muy interesado en estos asuntos, pero que según Karin, no ha tenido la posibilidad aún, ¿no es cierto?, porque está en segundo medio, de tener clases de filosofía todavía, ¿no? Así que frente a esa idea, yo recogí ahí el guante, me pareció una excelente iniciativa, y a partir de ese germen, contacté después a Carolina, y empezamos a tener un par de discusiones, conversaciones, qué podríamos hacer. Y bueno, en un lapso de aproximadamente unas 3 semanas, aquí estamos lanzando estos talleres. Muy bien. Es muy importante mencionar que la Facultad de Filosofía y Humanidades, dentro de su historia, ¿cierto?, siempre ha tenido mucha vinculación con las comunidades educativas. Entonces, para la facultad, el equipo de Canatur y para todos los miembros de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades es muy importante generar instancias de participación, no solamente entre la comunidad universitaria, ya sea estudiantes, funcionarios o académicos, sino que también incorporar a la comunidad civil, digamos, y también, por supuesto, a las comunidades educativas que siempre están haciendo lazos y vinculaciones por una parte y por otra. Hablemos un poco sobre el programa de actividades. Hay 4 temáticas. ¿De qué se tratan, profesores?
No sé, empiezo yo si quieres con las primeras dos y después le doy el pase a Carolina. Bueno, el día Perfecto. 10 de agosto tenemos pensado lo que va a ser la lección inaugural de todo este proceso. Eh, a las 18 horas, ¿no es cierto?, comenzarían estos cursos. Y la primera sesión es una introducción a la filosofía, así lo más genérico y amplio posible, insistir en que es un curso que está pensado para gente no especializada, no es necesario tener conocimientos previos, basta con el buen ánimo, las ganas. Entonces la primera sesión del 10 de agosto va a ser absolutamente introductoria, ¿no? Usted puede entrar a esa sesión sin tener idea de filosofía y bueno, más confundido y confundida probablemente va a salir, pero por lo menos con el esbozo de una idea. Luego, el día 17 de agosto, la primera sesión va a estar a cargo de quien habla, ¿no? Y el día 17 también voy a hacer una sesión de trabajo en torno a la reflexión eh, sobre el COVID, ¿no? Sobre la pandemia, sobre la peste, eh, desde la filosofía. Y aquí me gustaría detenerme con un poquito más de detalle porque bueno, hay un viejo filósofo muy, muy famoso que se llama Hegel, ¿no? Y Hegel tiene una frase un poco enigmática donde dice que el búho de Minerva solo emprende el vuelo al anochecer, que en cristiano, digamos, en castellano común, quiere decir que la filosofía siempre llega tarde. O sea, la filosofía se hace cargo de preguntas 100, 200, 300 años después de que las cosas pasan, ¿no? Y incluso sigue haciéndose las mismas preguntas hace más de 2000 años. Pero a partir del siglo XIX ese panorama empieza a cambiar un poquito. Y ya en el siglo XX vemos que gran parte de los filósofos y las filósofas sí se preguntan por su propio tiempo, sí se hacen preguntas sobre lo actual, sobre lo que está sucediendo, digámoslo así, aquí y ahora, ¿no es cierto? Y en ese contexto, la mayoría de los más célebres filósofos y filósofas del momento, como Zizek, Byung-Chul Han, la Judith Butler, Giorgio Agamben, digamos, los más famosos del momento, han escrito bastante en la prensa, no en espacios especializados, sobre el COVID. La mayoría de los filósofos y las filósofas famosillos y famosillas han dedicado no pocas ideas al problema del COVID, un poco contra, ¿no?, esa idea de que la filosofía llega tarde, y aquí ha tratado de llegar bastante temprano, y todo esto se ha visto sistematizado en un libro que anda dando vuelta en la red, que se llama Sopa de Wuhan, donde se han recogido un poco las reflexiones de los filósofos y las filósofas sobre el COVID, y esa segunda sesión del 17 me gustaría justamente dedicarla a ese problema, a lo que los filósofos y las filósofas de hoy en día han comentado con respecto a esta situación tan curiosa que estamos viviendo. Y ahora Muy sí le bien. doy el pase a Carolina. Yo, Bien. aquí Carolina. Ah, Ábalos. Ah, ok. Sí, bueno, yo en primer lugar estoy como muy contenta y esperanzada de esta actividad que planteó Yerko en el instituto. La verdad que, bueno, enseñé filosofía durante más de 10 años a estudiantes de secundaria y es algo que se echa mucho de menos en la academia. Sobre todo porque hay una libertad de pensamiento en las y los jóvenes, una inquietud muy genuina respecto de los problemas filosóficos, existenciales, políticos, de género. Hay una plasticidad que, en la sala de clase de los estudiantes secundarios que, que se puede encontrar en la universidad en los primeros cursos, en los primeros años. Y bueno, y eso a mí, desde el punto de vista personal y bastante egoísta, digamos, me parece muy interesante porque es muy estimulante en términos de pensamiento y de reflexión colectiva. Por otra parte, también esta actividad creo que viene a mostrar un derecho, digamos, que ha sido bastante bullado, digamos, estos últimos años en Chile, que tiene que ver con el derecho a la filosofía de las y los jóvenes, de la educación pública.
porque a pesar de que este taller, digamos, está abierto a todo tipo de estudiantes independiente del liceo, del colegio que vengan, lo que ha estado en juego siempre en Chile es la filosofía de la educación pública. Y en ese sentido creo que este taller hace un puente o un vínculo muy importante entre la universidad y la educación pública, como un intersticio, como una cosa que no es ni de la universidad ni de la educación pública, sino que es una especie de espacio, en este caso lamentablemente virtuales, pero que después en algún momento lo podamos hacer presencial, un intersticio que al parecer solo puede ser habitado por un instante filosófico y colectivo y libre en el fondo. Entonces yo creo que ahí, yo creo eso para mí es fundamental y es muy interesante. Sobre todo también que el Instituto de Filosofía esté ofreciendo este taller y que muestre el compromiso que tiene con la educación pública. Creo que eso para mí es fundamental, sobre todo en este momento. Y ahí me uno con lo que decía Yerko, este momento donde estuvimos obligados un poco, ¿cierto?, a retraernos, a incluso los que vivimos más solos o incluso los que no, a un poco a estar con uno mismo, a pensarse, a verse en la soledad, a verse en la falta del otro, en la falta del afecto, del tocar al otro, de extrañar a los que uno quiere. Creo que llega también en un momento filosófico donde podemos, no sé, proponer cierto lugar de creación de pensamiento colectivo, más que nosotros en cuanto profesores, profesoras o académicos vayamos a dar una cátedra, sino que es un poco proponer, poner al servicio en el fondo nuestro saber de un pensamiento colectivo situado, que está, como decía Yerko, que está vigente, que está pensando la realidad, no solo la realidad global, sino que también mirar un poco también la realidad valdiviana, cómo hemos reaccionado frente a la pandemia, etcétera. Entonces, eso quería decir en primer lugar, como una motivación muy genuina tanto de Yerko como mía respecto a este espacio. Es un espacio donde yo creo que hay mucho afecto en juego y mucho compromiso también respecto de una especie de activismo de la filosofía. Uh-huh. Muy bien, para los auditores que nos están escuchando a través de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile y también para quienes están conectados a la señal de streaming de Radio UH, les comentamos que estamos hablando con la académica del Instituto de Filosofía de nuestra facultad, Carolina Ábalos, y también con el académico Yerko Manzano. Ellos nos están invitando y nos están contando detalles de la primera sesión del ciclo, o primera versión del ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que lleva por nombre Filosofía con Jóvenes, las preguntas de la filosofía desde el feminismo al COVID-19. Bueno, el profesor Yerko Manzano ya nos comentó los días y las temáticas que van a abordar, ¿cierto?, en estas dos primeras sesiones, y nuestra querida profesora también va a hacerse cargo de dos temáticas y sesiones el 24 de agosto y el 31 de agosto. ¿Podemos ahondar un poco en cada una de las sesiones, profesora? Sí, la primera sesión lleva por título Las mujeres en la filosofía. Y claro, es un título llamativo, creo yo, porque pareciera ser que no hay mujeres en la filosofía, o pareciera ser que no hay mujeres en la historia de la filosofía. Y entonces lo que yo voy a proponer es un poco tratar de ir derribando mitos respecto de por qué no conocemos filósofas mujeres.
evidentemente hay una propuesta feminista, de una filosofía feminista detrás de lo que yo voy a proponer, efectivamente, porque me interesa que no tan solo que se visibilice el trabajo de las mujeres, sino que también se considere que, como decía Yerko, que una perspectiva actual de la filosofía, una mirada actual de los problemas del mundo desde una perspectiva feminista, o ahí lo vamos a ver también en la clase, del pensamiento de género, pudiese ser una perspectiva mucho más justa y mucho más clara de entender la realidad y de abordar las problemáticas, por ejemplo, sociopolíticas, para una justicia social, para la igualdad y para la democracia, por lo tanto. Entonces, esta sesión de las mujeres y la filosofía tiene como por objetivo mostrar la invisibilización y por lo tanto visibilizar la que sí están, y también justificar también los trabajos menores, o no menores, sino que los pocos trabajos de las filósofas, pero también mostrar los trabajos que se hicieron, mostrar por qué fueron necesario el trabajo filosófico y cuáles son las barreras que rompen filósofas, por ejemplo, en la historia de la filosofía, filósofas, por ejemplo, como Simone de Beauvoir, que es fundamental para la filosofía feminista y para el pensamiento de género que es posterior. Eso por una parte. Y la segunda sesión, que es las preguntas de la filosofía feminista, tiene que ver entonces como qué se entiende por filosofía feminista y cuál es la diferencia entre la filosofía en general, que desde un punto de vista feminista la filosofía es una filosofía masculina, ¿sí? El discurso filosófico que nosotros conocemos es un pensamiento masculino que de alguna manera la filosofía feminista ha querido revertir y también apropiarse de cierto discurso masculino, ¿por qué no? Y un poco de construir ese discurso. Esos son como las dos grandes áreas. Bueno, y en el segundo caso, en la segunda sesión, también vamos a ver qué aportes hace una filosofía feminista a esta contingencia, digamos, al estado pandémico, qué aporte hace, sobre todo en relación a que la filosofía feminista le pone, y voy a decir literal, cuerpo a la filosofía masculina, digamos, o a la historia de la filosofía. Es decir, desde Simone de Beauvoir, incluso antes, pero voy a hablar de Simone de Beauvoir, la temática del cuerpo y pensar desde el cuerpo comenzó a instalarse en el discurso filosófico, lo que no había pasado antes, digamos. Entonces me parece que eso también lo vamos a abordar en la segunda sesión. Muy bien, excelente. Es muy interesante poder conversar en este programa sobre esto, porque se vienen muchas preguntas a la cabeza, sobre todo, bueno, sabemos que las temáticas van a estar vinculadas primero al contexto social, y también no podemos dejar de pensar en cuál es el rol de la filosofía cuáles preguntas nacen de la filosofía, también teniendo el contexto nacional post-estallido social de octubre. Entonces, sería muy interesante también saber cómo la visión de estudiantes de enseñanza media, ¿cierto?, que tienen también una historia muy, muy activista por lo general. Así que es muy, muy interesante poder conversar de esto en este programa. Les comentamos a la gente que nos está viendo y escuchando por la 90.1 de que estamos comentando detalles del ciclo de talleres de estudiantes, para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que parte con un primer taller de filosofía con jóvenes, las preguntas de la filosofía desde el feminismo al COVID-19. Estos talleres van a ser gratuitos y abiertos a toda la comunidad local, regional y nacional, porque nos agrandamos también. Queremos invitar a estudiantes de enseñanza media de todos los lugares
de nuestro territorio. Así que queremos hacer la invitación a profesores, a jefes de UTP que nos están escuchando. Sabemos que la radio UH es escuchada por muchas comunidades educativas, entonces queremos hacer la invitación a que revisen nuestra página web humanidades.uh.cl, donde van a tener acceso a una ficha de inscripción. Es muy importante mencionar lo técnico de la participación de estos talleres. ¿Por qué? Porque van a haber cupos limitados en cada sesión, pero va a ser abierto en general. Los cupos limitados van a estar destinados a la entrega de un certificado al finalizar cada una de las sesiones. Así que es importante, si es que usted no alcanzó a inscribirse o llegó tarde y se ocuparon todos los cupos, no importa, porque todas las sesiones van a ser transmitidas por el canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y también de eso vamos a hacer difusión de aquí hasta la primera sesión, que está pronosticada para el 10 de agosto. Profesor Yerko Manzano, ¿nos puede contar detalles sobre la metodología que se va a utilizar para generar cada sesión? Sí, claro. Mira, un poquito como solemos hacer los que nos dedicamos a estas cosas, me quiero dar una vuelta un poquito larga, ¿no? Ya, nada, porque primero, antes de hablar de la metodología como tal, nada, contar que en realidad para mí es un gusto, un verdadero agrado poder hacer clases de filosofía, compartir filosofía, discutir filosofía, sin que haya de por medio estos mecanismos medios punitivos que son las notas, ¿no? O sea, ¿qué más quisiera? Yo creo que en el alma de la mayoría de los profesores y las profesoras que nos dedicamos a estos temas, donde muchas veces analizar el poder en sí mismo y analizar el poder en la escuela, en distintas instituciones de nuestra sociedad, nos lleva a vivir una situación un poquito ambigua, ¿no? O sea, por un lado, uno hace unas clases desmontando estos poderes, no sé, en el caso que recién nos comentaba la Carolina, un poder patriarcal, por ejemplo, o en el caso que a lo mejor me interesa más a mí, un poder, digámoslo así, disciplinario de instituciones como lo son las cárceles, las escuelas, etcétera, y uno está ahí como enseñando a todo ritmo estos problemas, pero después pasan 2, 3 clases y hay que poner las notas, ¿no? Entonces es como que por un lado estamos desmontando estas formas de ejercicio del poder, y por otro lado después tenemos que ser nosotros los que disciplinamos, los que andamos amenazando con que si no leíste se te viene un 3, si leíste poco se te viene un 4, ¿no es cierto? Entonces, tener la posibilidad de pensar filosóficamente con jóvenes, porque no es un congreso, no es un seminario, no, con jóvenes, y que no haya de por medio una nota, ni la aprobación, reprobación, ni las asistencias, para mí es un verdadero privilegio, es un verdadero lujo. La verdad es que eso es probablemente lo que me pone más contento, ¿no? Poder tener esa libertad de discutir estos problemas porque los amamos, porque nos encantan, porque gozamos realmente, porque encontramos mucho placer en esta forma de pensar. Bueno, eso en primer lugar. Y ahora, sobre la metodología, no me gustaría decir algo demasiado fijo, ¿no? Porque probablemente uno se va a tener que ir adaptando a la situación. Digamos, no sé, si esto tiene éxito y llega mucha gente a la actividad, probablemente no va a poder ser la misma metodología que si trabajamos con un grupo de 10 personas, ¿no es cierto? Si trabajamos con un grupo de 10 personas, vamos a hacer sin duda un ejercicio tipo seminario, es decir, uno va a proponer un tema y se va a armar una discusión. Ahora, si somos 100, eso se va a volver un despelote y no va a ser posible, ¿no es cierto? No vamos a poder hacer un seminario si somos 100. Y si somos 100, nada, me imagino que el profesor, en este caso yo, voy a tener que sentarme en la cátedra virtual y emitir el discurso filosófico como se ha hecho durante tantos años, ¿no es cierto? Son 2.400 años de hacer las cosas más o menos así. Pero sin lugar a dudas, yo estoy muy, muy consciente del público al que esta actividad va dirigida, y vamos a encontrar estrategias para que esto sea
no quiero decir entretenido, porque la filosofía no es hacer de Tony tampoco, pese a que hay filósofos que les gusta andar haciendo de Tony. Bastante. A bastantes, ¿no es cierto, Carolina? No es ese el espíritu, pero sí me interesa que esto sea algo placentero, ¿no es cierto? Que sea algo con lo que lo pasemos bien, que sea algo que podamos disfrutar. Sí, recurriría respecto a la pregunta que tú haces, Caro, que yo creo que es importante, sobre todo en lo que decía Yerko, ¿cierto? Me trato de poner en el lugar de los estudiantes o de los profesores que van a recomendar a sus estudiantes este taller. ¿Cómo será? ¿Van a dar una cátedra? ¿Va a ser estático? Bueno, evidentemente las condiciones virtuales nos desafían, ¿cierto? Para hacer estos talleres, pero sí, también como Yerko, yo me voy a dar la vuelta un poco más larga, en el sentido que la pregunta de la filosofía también ha sido su método, su forma, ¿cierto? O sea, como que se confunde qué es la filosofía y qué es su método, si el método es la misma filosofía. Y en ese sentido yo apelaría, por ejemplo, a la idea griega de scholé, de escuela, ¿sí? Y la escuela, el scholé, que es lo que remite a las escuelas griegas, por ejemplo, donde aparece un maestro con sus discípulos, y vamos a decir, aparece un maestro con sus estudiantes, que están ahí porque quieren estar ahí, primero, porque quieren, porque están interesados, porque tienen curiosidad, y porque les asombran ciertos problemas y ciertas preguntas que la realidad les hace emerger. Y otro elemento también importante es de esta escolé que es un tiempo libre, es decir, le vamos a dedicar tiempo libre a la filosofía. Por lo tanto, tiempo libre nosotros, es decir, va a ser nuestro tiempo y el tiempo de los estudiantes, o sea, los estudiantes van a estar ahí para para dedicar su tiempo libre, no para llenar un tiempo de la escuela o del liceo que es muy estrecho, etc. Y desde ese punto de vista, hay en ese tiempo libre una dedicación ociosa, digamos. Vamos a estar por un ocio, por pasar nuestro tiempo libre juntos, y en ese sentido se parte de una situación de igualdad. Al menos yo creo que por eso es filosofía con jóvenes y no para jóvenes, en el sentido que partimos de una situación de igualdad, estamos todos ahí porque queremos, estamos ahí todos porque queremos dar el tiempo a la filosofía, porque estamos curiosos, porque estamos asombrados de algunas de las cosas que están pasando y que vamos a buscar algún tipo de respuesta, que no vamos a llegar a ninguna respuesta concreta, van a haber más preguntas, porque eso también es otra cosa de lo raro de la filosofía, que nos da más preguntas que respuestas. Y yo creo que eso, como diría un filósofo chileno, Humberto Giannini, lo vamos a hacer a través de la conversación. Propiciar el diálogo, la conversación, la discusión, el escucharse, que hace tanto falta hoy día, escuchar más que verse, escuchar al otro, escuchar la palabra, las diferencias sobre todo más que las semejanzas. Yo creo que eso es al menos el espíritu, digamos, metódico, por así decirlo, metodológico de estos talleres. Escuchar y hacer emerger de alguna forma, y ese es el desafío que yo creo que nosotros tenemos como profesores, ese asombro, esas ganas, ese lugar filosófico que todos y todas tenemos. Sí, ¿puedo intervenir de nuevo? Sí, por supuesto. Porque me parece clave un punto que toca ahí la Carolina, que es el problema del ocio, ¿no? Esa palabra tan menospreciada a estas alturas, desde que le pusimos un molde económico a todas las actividades de la vida. Esa palabra nos parece aberrante, ¿no? Y bueno, la Carolina sabe que por polémico que sea, la filosofía, por lo menos en su origen, es una actividad ociosa. Pero ¿en qué sentido? En el sentido de que no es negociosa, ¿no? Porque el ocio, si lo definimos, digámoslo así, negativamente, es lo contrario al negocio. El negocio
es lo que niega el ocio, ¿no? O sea, el ocio no persigue un lucro, un beneficio, una ganancia, y por eso a mí no me da miedo decir que la filosofía no sirve para nada. A mí no me da miedo, yo nunca le he tenido miedo a decir, mira, la filosofía no sirve para nada. Me alegro, porque hay un montón de cosas que ojalá no tengan que servir para nada. Porque si tú crees que tienes que amar a quien amas porque te sirve para algo, creo que tenemos un problema. Yo creo que si tú crees que tienes que ser amigos de tus amigos porque te sirven para algo, yo creo que tenemos un problema. Y yo pondría la reflexión filosófica en esa misma categoría de cosas, en ese mismo orden de cosas, en esas cosas que no son negocio, que no necesariamente tienen que servir, sino que tienen un valor en sí mismo, como la amistad, como la justicia, como el amor, ¿no es cierto? Como el placer, como el goce, como la curiosidad, cosas que no necesariamente tenemos que sacar un beneficio, un lucro, una ganancia, ¿no? Ocio, contrario a negocio. Después de escucharlos a ustedes, de verdad que me dieron muchas ganas de inscribirme a estos talleres. Y yo creo que esa es la invitación, a hacerse esos cuestionamientos y también hacer una invitación a los padres apoderados, a los estudiantes, a sus profesores, a unirse a la transmisión de YouTube y también a inscribirse a estos talleres que parten todos los lunes a partir, valga la redundancia, del 10 de agosto. Es súper importante que tengan claro de que estos talleres están generados y están pensados para la participación de estudiantes de enseñanza media, ya sea de primero a cuarto medio, incluso un poco menos. Sabemos que hay algunos establecimientos que parten entre comillas, enseñanza media desde séptimo básico, ¿verdad? Y ahí los empiezan a preparar. Se hace súper importante también mencionar que este es un espacio que busca, como decían los profesores, de compartir ciertas experiencias y reflexiones entre todos, y sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, donde muchos estudiantes han visto afectada, ¿cierto?, su formación escolar por parte de este distanciamiento social. Entonces es muy importante que tomen esta alternativa y conozcan de una manera muy entretenida, aunque el profesor Yerko dijo que no quería llamarlo así, y lúdica también, porque yo los escucho hablar a ustedes y de verdad que me dan ganas. Siento que de pronto en algunos establecimientos más tradicionales, ¿cierto?, o que enfocan su educación hacia un área más tradicional, siento que para muchos la filosofía puede ser algo demasiado complejo y demasiado lejano. Y al tener una asignatura también que tiene muy pocas horas en el currículum destinados, creo que es súper importante aprovechar y sacarle el jugo a estos académicos que de muy buena manera han decidido aceptar este desafío de iniciar este ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Vamos a reiterar entonces cómo pueden participar los estudiantes. De hecho, ya están en nuestras plataformas virtuales la ficha de inscripción en humanidades.uach.cl, y también en uach.cl pueden encontrar la ficha de inscripción. Hay una nota de prensa donde van a linkear o redireccionar inmediatamente esa ficha de inscripción. Si usted no alcanza los 200 cupos que hay, nos agrandamos en eso también. Tenemos 200 cupos disponibles para Zoom, pero para quienes no quieran conectarse y solo ver, por ejemplo, a los profesores de pronto de filosofía a lo largo del país, o algún jefe de UTP o alguien que esté interesado y que no sea de ninguna comunidad educativa, puede seguir estas transmisiones todos los lunes a través de nuestro canal de YouTube. Es súper importante mencionar eso. Y lo otro es que de pronto, si tienen dudas y de pronto quieren
quieren saber detalles más específicos de cada sesión, el profesor Yerko Manzano muy gentilmente ha ofrecido su contacto en correo electrónico para dar respuesta, ¿cierto?, a algunas interrogantes que vayan surgiendo. Profesora. Sí, yo quería también mencionar el contexto también, es decir, en términos formales, la filosofía en la educación pública y más bien el currículum de tercero y cuarto medio ha sido modificado, ha sido ajustado y se empezó a implementar desde este año. Evidentemente este año es un primer año de implementación un poco cierto cojo con otras condiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Que para la filosofía se extienden las horas y la filosofía llega a más estudiantes porque la filosofía comienza o vuelve a las aulas de los liceos técnico-profesional como una asignatura obligatoria. Por lo tanto, tanto en los liceos, digamos, científico-humanistas como los técnico-profesional y, bueno, los liceos artísticos, que son los mínimos, digamos, va a haber filosofía en el plan común obligatorio para todos nuestros estudiantes de la educación pública. Eso a mí me parece que es una noticia hermosa, muy desafiante, porque además las nuevas bases curriculares proponen ciertos elementos que no habían sido tocados por la filosofía anteriormente. Sobre todo en lo que tú dices, ¿cierto? Que esto es lúdico, que ayuda a pensar, porque la filosofía tiene distintas voces, tiene distintas formas, tiene su forma académica, tiene su forma como de activismo, tiene su forma de conversación y tiene su forma más desde el profesorado, ¿cierto? Desde la educación pública. Y en ese sentido, uno de los elementos de las bases curriculares es que los profesores debemos fomentar o lograr, digamos, que los estudiantes filosofen. El verbo ahí es filosofar, ¿sí? Así como filosofar y también, por lo tanto, que dialoguen. Y en ese sentido, este taller va enmarcado y va delineado por estos objetivos, digamos, el filosofar, la filosofía como una práctica de pensamiento, no como un conocimiento, no como un contenido a pasar, sino que como una práctica de conocimiento. Y en ese una práctica de pensamiento. Y en ese sentido, para los profesores es un desafío. Estemos en la academia, estemos en el colegio, es un desafío porque de alguna manera deconstruye las formas académicas, academicistas de la filosofía, donde ponen al filósofo, voy a hablar en masculino, al filósofo adelante diciendo qué es lo que saben y qué es lo que los otros tienen que saber. El desafío que nos impone hoy día a la educación pública es precisamente hacer la clase de filosofía una instancia donde todos filosofemos y todos valgamos por eso, digamos, por igual. Por lo tanto, yo creo que esta es una alternativa interesante para los estudiantes y también para los profesores que, no sé, puedan tener, no digo una inspiración o puedan tener, digamos, una idea de cómo elaborar una clase. Nosotros no le vamos a dar clases a los profesores que llevan 20 años, por supuesto, o sea, en términos de práctica pedagógica, por supuesto que no vamos a enseñar en eso, pero sí apostar por relajar la filosofía, porque la rigurosidad de la filosofía no tiene que ver con la rigurosidad de las fuentes ni las definiciones, sino que también puede tener que ver la rigurosidad de la filosofía con lograr una conversación filosófica que ponga a disposición el pensamiento para el colectivo y que cree nuevos pensamientos. O sea, la idea, el filosofar implica crear nuevo pensamiento, no repetir pensamientos de otros filósofos o filósofas, sino que crear. Y en la conversación y el diálogo permite crear nuevos pensamientos. Entonces yo creo que aquí para todos es una experiencia donde
en el fondo sumamos elementos a nuestras vidas, elementos con sentido, digamos. El sentido de acercarse a los jóvenes acercarse a los profesores, y todo esto es posibilitado, digamos, por la filosofía. Muy bien. Profesor Yerko, ¿algo más que comentar al respecto? Sí, me gustó mucho la última reflexión de mi colega Carolina. Yo estaba acordándome, ya que la Caro citó a un chileno, bueno, para seguir en la misma línea y no irnos tanto a Europa, que la Carolina sabe que a mí me gusta harto, ¿no? Pero claro, el profesor Jorge Milla, que famoso filósofo nacional, que por lo demás también fue profesor en la Universidad Austral, digamos que yo me siento muy orgulloso de pisar las mismas aulas que el profesor Milla, una vez dijo algo muy cierto, que la vida es muy corta para filosofar por un lado y para vivirla por otro. Como es tan corta, al que le interesan estas cosas debería vivir filosóficamente. Y para poder vivir filosóficamente no podemos ser tan serios, ¿no? O sea, a menos que queramos vivir siendo ultra serios. Pero nada, yo me gusta esa idea de relajar la filosofía, que desde mi punto de vista es relajar un poco la vida también. Porque hay muy poco tiempo para hacer una cosa por un lado y la otra por el otro, como decía el profesor Milla, ¿no? Y el mismo profesor Milla, una vez en una entrevista, ¿no es cierto?, le preguntaron qué le recomendaría a los jóvenes, ¿no? ¿Qué le recomienda un destacado filósofo a los jóvenes? El profesor Milla dijo lo de siempre, que no se dejen engañar. Y si yo pudiera contribuir en esa misma dirección, donde podamos hacer estos ejercicios filosóficos para que en suma no nos dejemos engañar, me daría más que por pagado, ¿no? Así que por ahí yo creo que van a ir las reflexiones de estos talleres, y dejarlos a todos y a todas invitados, invitadas. Les aseguro que lo vamos a pasar bien, o por lo menos quienes tengan interés en estos asuntos lo van a pasar bien. Muy bien, para la gente que nos está escuchando a través de la 90.1 Radio Universidad Austral de Chile, y también para la gente que nos está viendo a través de la señal de streaming de Radio UH, les comentamos que estamos hablando con la académica del Instituto de Filosofía de nuestra facultad, Carolina Ábalos, y también el académico Yerko Manzanos. Antes de finalizar el programa, vamos a retomar, ¿cierto?, y contarle a la gente que la Facultad de Filosofía y Humanidades, a través del Consejo de Vinculación con el Medio, ¿verdad?, creó una instancia de participación para estudiantes de enseñanza media, la cual llamó Ciclo de Talleres para Estudiantes de Enseñanza Media de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Este ciclo de talleres, la idea es invitar a miembros de distintos institutos de nuestra facultad a participar de aquí a que finalice el año, ¿verdad? Y los primeros en atreverse fueron los académicos del Instituto de Filosofía con la siguiente temática: filosofía con jóvenes, las preguntas de la filosofía desde el feminismo al COVID-19. Todos los días lunes a las 18 horas se van a realizar estos talleres, todos los días lunes del mes de agosto. Son 4 temáticas a abordar. Vamos a repasar esto un poco para la gente que recién se está conectando a nuestra señal, ¿verdad? El 10 de agosto parte el profesor Yerko Manzano con introducción a los problemas y preguntas de la filosofía. De igual modo, el profesor Yerko Manzano se va a hacer cargo de la segunda sesión, quien abordará la temática la reflexión filosófica de la pandemia. Después, el 24 de agosto es el turno de la profesora Carolina Ábalos, que va a abordar en la temática las mujeres en la filosofía, y luego el 31 de agosto las preguntas de la filosofía feminista, también a cargo de la profesora Carolina Ábalos. ¿Cómo usted puede participar si es estudiante de enseñanza media? Muy fácil, tiene que dirigirse a humanidades.uach.cl, llenar una pequeña ficha de inscripción donde vamos a resguardar sus datos por cualquier cosa, ¿cierto? Es solo para mantener comunicación y darles algunos detalles de las coordenadas de Zoom.
Y en el caso de que usted sea profesor o es apoderado, ¿cierto? O una persona que está interesada en la filosofía y que quiere ver cada sesión, puede hacerlo a través del canal de YouTube de nuestra facultad. Por lo general nosotros utilizamos para hacer las cátedras o distintas actividades abiertas, ocupamos el canal de nuestro Facebook, ¿cierto? Como Facultad de Filosofía y Humanidades. Pero sabemos que la juventud no ocupa tanto Facebook, esa red social no es muy utilizada por los jóvenes y el ¿Cómo es con TikTok... jóvenes? Claro, el TikTok quizás se escapaba un poco de nuestras líneas de difusión, entonces queríamos hacerlo a través de un canal que sea más abierto y que también sea fácil de ingresar a través de distintos dispositivos tecnológicos. Así que todos invitados pueden inscribirse entonces en www.humanidades.uach.cl. Y eso, no importa si usted está en Calama, si usted está en Punta Arenas o vive en algún, no sé, sector rural de la región de Los Ríos, este espacio va a estar abierto para todos y todas quienes quieran participar. Las preguntas, profesor Yerko, ¿dónde las pueden hacer? A mi correo, que es yerko.manzano, con Z, yerko con Y y con K. Entonces, yerko.manzano@uach.cl. Muy bien, para finalizar el programa del día de hoy, me gustaría que cada uno se tomara el espacio de Corriente Alterna e hiciera una invitación particular a quienes nos están escuchando. Carolina, adelante. Gracias. Yo insistir también un poco en esta idea que tú relevaste, Caro, que respecto también a la emergencia emergencia, digo, cómo emergió y lo urgente que es pensar colectivamente a partir del estallido social. Es decir, allí en octubre tuvimos un momento y un tiempo en que no sabíamos qué venía, qué pasaba, y nos demandaba ese instante pensamiento colectivo, en conjunto. Y se ha hecho, digamos, han emergido los colectivos, las formas de organización, y yo creo que la filosofía tiene también mucho que, en el fondo, que proponer respecto a estas nuevas formas de pensamiento. Y en ese sentido creo que la filosofía feminista propone ciertas perspectivas que son muy cercanas a las demandas de la igualdad, a las demandas de la justicia social, y que tiene que ver con las formas de exclusión por género, por raza y por clase. Elementos que en una filosofía más bien canónica no han estado, digamos, establecidos ni trabajados de manera en conjunto, pero sí el feminismo de alguna manera, la filosofía feminista lo propone. Entonces, una perspectiva así también nos permite ir entendiendo, reflexionando acerca de qué es el género, qué significa deconstrucción, qué significa deconstruirme o no, qué significa el pensamiento queer, por ejemplo. ¿Acaso el pensamiento queer significa ser queer? ¿Solamente es de los queer? Etcétera, digamos. ¿Qué significa el lesbofeminismo desde el punto de vista de la filosofía? Digamos que son preguntas que a todos de alguna manera nos aquejan, independientemente de la edad, pero sobre todo en la adolescencia, donde la identificación de género es tan importante. Y que donde la vida sexual, digamos, emerge y el cuerpo se va sintiendo, digamos, y se va haciendo consciente en esa etapa. Entonces yo creo que
Evidentemente no vamos a hablar de los casos particulares, pero sí de los problemas que implican esas preguntas ligadas, digamos, también a lo que nos pasa como sujetos, pero también como sujetos colectivos. Eso. Así que todos y todas invitadas a este filosofar en conjunto. Muy bien. ¿Profesor? Mira, yo estaba tratando de hacer un ejercicio nada fácil, que es un poco pensar como pensaba cuando tenía 15, 16 o 17 años. Ya ha pasado un tiempo, digamos, desde esos días, entonces no es fácil. Pero sí me acuerdo de una cosa. Yo estudié en el Liceo Armando Robles, así que especialmente invito a los que son de ahí, pero me acuerdo sentado en esos pupitres, disfrutando muchísimo de mis clases de filosofía. En ese tiempo era la profesora María Luisa da Forno, la profesora de filosofía en mi colegio. Yo disfrutaba muchísimo esas clases de filosofía, pero lo encontré siempre tan desproporcionado, no por culpa de mi profesora, que era una excelente profesora, sino por culpa de cómo estaba distribuido el currículum. Yo, que genuinamente tenía un interés y una pasión por esos problemas, tenía que conformarme con muy poco, ¿no? Por ahí lo típico, ¿no? La apología de Sócrates, ¿verdad? El mito de la caverna, y hasta por ahí llegamos, ¿no? Porque era el espacio con el que contábamos. Pero por otro lado, yo decía en matemática, oye, logaritmos, funciones, unas cosas, pero la pizarra llena de números, letras y símbolos marcianos. Entonces, para el que tenía interés genuino por la filosofía, era una cosa tan desproporcionada, tan desproporcionada. Yo le digo a la Caro Ávalo, si tuviéramos que hacer un equivalente entre saber funciones en matemática o logaritmos en matemática y saber filosofía, que estamos hablando de haberse leído la fenomenología del espíritu, o sea, estamos hablando de una cuestión de altísimo nivel, de una tremenda complejidad. Entonces, mientras en matemática nos enseñan funciones, en filosofía nos basta con las 4 funciones básicas y por abajo de las 4 funciones básicas. Yo creo que hay una tremenda desproporción que, insisto, no es culpa de nuestros profesores, sino que es culpa de cómo está pensado un sistema educativo donde la filosofía, en tanto buena para el ocio y mala para el negocio, importa poco, porque sirve poco en la forma en que entendemos comúnmente lo que sirve y lo que no sirve. Entonces, yo vuelvo a cuando tenía 15, 16 años y pienso, ojalá yo hubiese tenido la posibilidad de haber tenido un profesor o una profesora de filosofía por fuera de lo que me ofrecía mi colegio. Así que nada, pues, eso, mi invitación es esa. Yo me veo a mí mismo en ese tiempo y me hubiese gustado tener esa posibilidad. Así que quien a lo mejor se siente un poco identificado con esas letras marcianas en matemática y que queda con gusto a poco en filosofía, por ahí va a tener ahora una forma de suplir, aunque sea muy precariamente, esa sensación. Bueno, hay muchas reflexiones que he sacado aquí después de la conversación con nuestros académicos del Instituto de Filosofía, porque la verdad es que, claro, uno empieza a hacer memoria y hace un par de años parte de los legisladores y parte del gobierno también tenían la intención de finalmente sacar la filosofía del currículum o hacer modificaciones que no era particularmente para posicionarla como una asignatura concreta, porque también esto de la educación de calidad, ¿cierto? Hay mucho miedo de ampliar estos horizontes filosóficos y porque de pronto al sistema no le sirve tener a más jóvenes y más adultos después con una actitud crítica constante. Y ya lo vemos, ¿verdad? Están todos asustados en el Congreso y también en el gobierno por todo lo que se ha generado a raíz del estallido social y porque también las nuevas generaciones han demostrado que están sedientas de este conocimiento y de estas reflexiones que se dan en torno a la filosofía y también a las humanidades en general.
Queremos agradecer la participación de nuestros queridos profesores Carolina Ábalos y también de Yerko Manzano el día de hoy en el programa Corriente Alterna. Nos estamos pasando un poco del tiempo, pero era importante, ¿cierto?, finiquitar el programa del día de hoy con estas conversaciones tan interesantes. Muchas gracias a todos por venir y también gracias a todos por estar sintonizados hasta el final del programa del día de hoy. Queremos invitarlos entonces a hacerse parte de este ciclo de talleres para estudiantes de enseñanza media. Pueden encontrar, no existen bases, no existen bases, solo algunos lineamientos para la inscripción y participar. Eso es lo más importante para todos y todas. Así que ya lo saben, pueden encontrar la ficha de inscripción en humanidades.uach.cl. También lo vamos a compartir a través de nuestro Instagram, que es @humanidades_UH. Muchas gracias, profesor, profesora. Gracias, Caro. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo lunes en un nuevo capítulo de Corriente Alterna a través de Radio UH. Chao, chao. Chao. Se nos acabó el tiempo por hoy, pero no olvides que puedes escuchar un nuevo capítulo de Corriente Alterna todos los lunes a las 10 de la mañana por la 90.1 Radio Watch. Actualidad, comunidad, cultura, artes, medio ambiente y opinión. Escuchaste Corriente Alterna, un programa de coordinación de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile